Hola, buenas tardes, bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre los resultados y todo el proceso que nos conllevó el realizar este podcast, el cual es titulado Obligaciones en la vida real. En este proyecto trabajamos mi compañero Fabián de la Cruz Rojas y su servidora Sayuri Escalante Rodríguez. A continuación les hablaremos acerca de, como tal, el proceso, qué resultado nos dio, qué preguntas nos surgieron y cuáles fueron los hechos más importantes. Ok, para introducir primeramente este proyecto, los resultados de este proyecto, hay que saber que el derecho de las obligaciones es una rama esencial del derecho civil, ya que este regula las relaciones jurídicas en las personas, en las que una persona debe de dar, hacer o no hacer. Y en este proyecto se analizan las obligaciones de acuerdo a su fundamento en el Código Civil Federal. Ahí discutimos sus elementos, fuentes, modalidades y efectos, así como también las consecuencias de incumplimiento, con el objetivo de aprender su aplicación práctica y su importancia en la solución de conflictos jurídicos. Dentro del propósito de este proyecto es demostrarla y comprender, así como la aplicación de los conceptos, ya que estos son esenciales dentro del derecho de las obligaciones. Esto se llevó a cabo mediante el análisis y resolución de situaciones jurídicas concretas, por las cuales no se trata únicamente de una definición, sino de interpretar la norma. ¿Qué quiere decir esto? Darles intención. En cada uno de los episodios se muestran figuras jurídicas de las obligaciones, sus modalidades, efectos, transmisiones, su extinción, la responsabilidad civil que tienen y los vicios del consentimiento. Cada una de estas se encuentra fundamentada bajo el Código Civil Federal. Ok, y ahora, ¿cómo se hizo este proyecto? El proyecto consistió en la elaboración y desarrollo de un podcast educativo. Este buscaba la organización del contenido de los 14 temas que vimos en este curso. Siguió un orden lógico jurídico, iniciando de los conceptos generales y posteriormente se dirigió hacia figuras más complejas. El proyecto incluyó una sección de entrevista a un profesional de derecho, quien aportó criterios prácticos, interpretación de conceptos, estrategias y la cuantificación de daños y perjuicios. También se incorporaron casos hipotéticos, con el objetivo de aplicar la teoría a situaciones comunes con la finalidad de mostrar la dimensión práctica del derecho de las obligaciones. Dentro de la metodología del proyecto nos basamos en 4 principales: la organización temática progresiva, la estructura de cada uno de los episodios, el lenguaje técnico y la entrevista al profesional de derecho. Dentro de la organización temática, aquí se basa sobre la estructura de cada uno de los episodios. Esto quiere decir sigue un orden lógico jurídico, iniciando con los conceptos fundamentales y los principales. Esto permitió construir un conocimiento de manera sistemática y coherente, de tal manera que cualquiera puede entender y ahora tengas el concepto y la practicidad. La estructura de cada episodio nos basamos en explicar el concepto, la fundamentación normativa, la aplicación práctica a través de los casos hipotéticos, con la finalidad de ejemplificar cada una de las figuras analizadas. Dentro del lenguaje técnico se explicó cada concepto con claridad, para lograr tenerlo de manera comprendida sin perder la precisión del análisis jurídico. ¿Qué quiere decir esto? La tecnicidad del lenguaje que llevamos. La entrevista al profesional de derecho se basó en la selección, nosotros como tal nos basamos en la experiencia que llevaba, la práctica jurídica, así como sus materias, y obviamente que tenga el conocimiento sobre materia civil. Todo esto con el objetivo de tener una visión profesional y práctica, no es lo mismo un abogado que maneja cualquier obligación a los que llevan materia de obligación de derechos
o civiles, pues esto nos permitió tener un alcance mucho mayor. Bueno, pues yendo más a los hallazgos y aprendizajes, pues tenemos el aporte de los casos prácticos que hicimos y la entrevista con el profesional de derecho. Los casos hipotéticos nos permitieron establecer la teoría a situaciones reales, no solamente cosas teóricas. Y pues bueno, también con un gran aporte con la entrevista del profesional de derecho, quien aportó una visión más práctica sobre la interpretación, la estrategia jurídica y la importancia de distinguir entre una obligación jurídicamente exigible y una promesa moral. También vimos conceptos claves aplicados. Aquí entran conceptos como la clasificación de las obligaciones, de dar, hacer y no hacer, las modalidades, especialmente la solidaridad y la condición suspensiva, la transmisión de obligaciones, cesión de derechos y subrogación, las formas de extinción como el pago, la compensación y la novación, la responsabilidad civil contractual y extracontractual y por último los vicios del consentimiento y su impacto en la validez del acto jurídico. Todos esos temas los estuvimos viendo durante el paso del tiempo del podcast. Y pues nuestro mayor reto en la entrevista. Bueno, nuestro mayor reto en la entrevista pudo haber sido que pues más o menos fue regular las preguntas técnicamente correctas para el profesional de derecho, pero al mismo tiempo claras y concretas para toda la audiencia. Esto para que nos permitiera obtener respuestas útiles y aplicables, y también implicó sintetizar la información proporcionada sin perder esa precisión jurídica que buscamos en este podcast. Asimismo, mantenemos que hay factores que ayudaron a elegir los temas. ¿Qué quiere decir esto? Pues como tal, y como lo sabemos todos, esto se basó bajo el temario que llevamos nosotros como estudiantes. Pero nosotros buscamos priorizar los conceptos que tienen mayor fuerza e impactan más, con la finalidad de tener una práctica y una resolución más fácil y comprensión bajo conflictos. Asimismo, se tomó en cuenta su relevancia y cómo se lleva bajo el ejercicio profesional, pues su frecuencia en controversias judiciales es importante. Asimismo, mantenemos que las áreas de oportunidades consideramos que pudimos haber fortalecido la argumentación al momento de plantear soluciones jurídicas. Y más allá de esto, el tener pues como tal una estructura clave para poder tener conceptos más concretos, pues tanto mi compañero como yo manteníamos pues varias ideas, pero pues al final llegamos a una sola conclusión. Ahora, viendo los aspectos destacados de este proyecto, es que tenemos como uno de los elementos más relevantes del podcast fue por supuesto la entrevista con el profesional de derecho, porque pues básicamente este aportó una perspectiva más práctica y más concisa sobre la exigibilidad de las obligaciones, la interpretación de contratos ambiguos, la responsabilidad solidaria y la cuantificación de daños y perjuicios. Otro aspecto destacado sería también la inclusión de los casos hipotéticos, como el de la obligación solidaria derivada de un pagaré y el de una obligación sujeta a una condición suspensiva. También buscamos que el podcast tuviera la fundamentación normativa constante. Aquí tomamos como referencia el Código Civil Federal, sin dejar atrás el equilibrio entre el lenguaje técnico y claro. Ahora sí, para concluir con esta información dada, llegamos a un punto final en el cual entendemos que la elaboración de este podcast y el desarrollo del proyecto nos permitió fortalecer los conocimientos adquiridos en la materia de derechos y obligaciones, pues aplicamos los conceptos en casos prácticos concretos. A través de este análisis, y obviamente fundamentado bajo el Código Civil Federal, la integración de la entrevista y los ejemplos de los casos prácticos nos ayudaron bastante a tener 100% claro qué es uno de estos conceptos. Este trabajo no solo nos demostró el dominio teórico de los temas, sino también
el desarrollo de un criterio jurídico orientado a la práctica profesional, pues en el ámbito civil y mercantil es sumamente necesario conocer dentro de estas áreas. Y bien, ahí tenemos ya listos los podcasts por si los quieren ver y se quieren meter más en todo ese tema de las obligaciones, del derecho de las obligaciones y pues más que nada un comentario sería que pues es muy interesante buscar todo ese tipo de información. Y ¿algo más, Ayu? Pues no me queda más que agradecerles por ahora sí que sigan a ver los podcasts, que pues realmente nos esforzamos y la entrevista creo que es una de las mejores entrevistas que van a encontrar en la mayoría de los podcasts. Pues nosotros nos basamos con un abogado que se basa en civil y mercantil, entonces se nos hace pues correcto. Y ahora sí que gracias y esperen nuestro siguiente podcast. Bye. Bye.